defensa de tesis doctoral de la ingeniera forestal Irina Mozo. Su tema es análisis de caracteres morfológicos y fisiológicos relacionados con la tolerancia a inundación en diferentes genotipos de sauce, Salix SQP, y posibilidades de uso como herramientas de selección de genética forestal. Las directoras están aquí presentes, son la doctora Virginia Luques y codirectora la doctora Silvia Monterrino. El jurado evaluador tenemos presente a la doctora María Isabel Delgado, que ella es ingeniera forestal de la casa, especialista en docencia universitaria, magíster en manejo integral de cuencas hidrográficas, doctora en ingeniería de la Universidad de Rosario, es investigadora adjunta de UNICEF y profesora adjunta de la Cátedra de Manejo de Cuencas Hidrográficas. También están por videoconferencia la doctora María Laura Vidós, que es ingeniera agrónoma, máster cienciada y doctora en filosofía, y profesora titular de la Universidad Nacional del Nordeste. Es investigadora adjunta de Libone, que es el Instituto de Botánica del Nordeste, y pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de CONICET. También está el doctor Federico Mayar, que es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, también de la UBA, profesor adjunto de la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Economía de la misma universidad y es también investigador independiente de la UNICEF. Ahora se va a tener la presentación de Irina con una duración de 45 o 50 minutos. Luego se va a juntar el jurado para hacerte todas las consultas, preguntas, sugerencias que puedas responder. Y posteriormente se junta para armar el acta y se da por finalizado el evento. Así que podemos iniciar. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos los que están presentes acá y los que están de manera virtual. Gracias a mis evaluadores, a mis directoras, a mi familia. Mi mamá va a llorar y me va a hacer llorar. Voy a dar por comenzado. Como dijo Fernanda, mi tesis se titula Análisis de caracteres morfológicos y fisiológicos relacionados con la tolerancia a la inundación en diferentes genotipos de sauces y las posibilidades de uso como herramienta de selección genética forestal. Voy a hacer una breve introducción para mostrar por qué elegimos este tema de investigación. Lo primero fue el material vegetal, utilizamos sauce. El Salix está comprendido con alrededor de 330 a 500 especies, que su origen es Asia, Europa, América del Norte y Sudamérica. En Argentina tenemos un solo Salix nativo, que es el Salix humboldtiana. Después se adaptan a varios climas, ¿sí? Tienen mucha versatilidad y su desarrollo natural generalmente es en zonas propensas a la inundación y utilizan estas situaciones para su dispersión por medio del agua. Pueden tener diversas formas, pueden ser árboles, arbustos, plantas postradas. Su utilización han sido muy utilizadas como biomasa para sistemas agroforestales, ¿sí? Con aptitud para madera en ciclos cortos, en triturado y aserrado, para el diseño paisajístico y estructuras. Y también en los últimos años, por sus compuestos o altos compuestos bioactivos en salicina, se los ha utilizado en aplicaciones médicas y productos industriales. Y está en auge también la utilización para la fitorremediación. Bueno, la zona que se planta sauce en todo el país, hay distintos manchones, pero la principal zona es esta de acá, que es el delta del Paraná, ¿sí? La imagen de la izquierda, más cerca de la ciudad de Diamante, que es esta que está acá. No puedo señalar con el láser porque no me ve la gente que está en virtual. El Salix constituye el tercer cultivo forestal a nivel superficie en Argentina, después de pino y eucalipto.
La zona del delta del Paraná es una zona que está ubicada en la confluencia de dos ríos, el Paraná y el Uruguay, y que tiene una extensa planicie que se inunda, ¿sí? Porque son una serie de islas, entonces tiene peculiaridades biogeográficas y ecológicas. Y hay un total de 43.000 hectáreas aproximadamente de sauces implantados en el territorio argentino. En el delta del Paraná hay dos sistemas que se utilizan para la producción de estas especies. El de arriba, que es el sistema denominado la zanja abierta, en donde tenemos dos zonas delimitadas. Esto es una isla, ¿sí? En donde el borde de la isla es un albardón, es como una montaña, donde se plantan álamos, y después tenemos un bajo o pajonal, en donde se plantan sauces. En este sistema la relación es 80% sauce, 20% álamo. Porque el sauce tiene condiciones de tolerar estas situaciones de inundación. Y después tenemos una variante que es con ataja repunte, en donde se ponen compuertas a la entrada del agua para que cuando hay crecida de agua por lluvia o crecidas del río, no entre masivamente el agua, sino que entre controlado o no entre. Y después tenemos un sistema en donde hay un poco más de inversión de dinero, en donde se llama sistema cerrado, ¿sí? En donde se hace un dique en el albardón, se pone un sistema de bombeo para poder extraer el agua que queda en el pajonal hacia el río y así evitar grandes crecidas. Y en este sistema se planta al revés, un 80% de álamo, un 20% de sauce. La tesis está basada en el estrés por inundación. Inundación lo ponemos entre comillas porque vamos a nombrar de distinta manera los niveles de inundación. Anegamiento va a ser aquella situación en donde solo se encuentre sumergida o completamente sumergida la raíz, y después tenemos dos situaciones de inundación, la parcial y la completa. La inundación parcial es en donde se cubre parte de la raíz y parte del tallo, y la inundación completa es una inundación que cubre completamente la planta. Siempre hablando de plantas pequeñas. Nosotros hicimos ensayos en plantas pequeñas de menos de 1 metro de altura. Por supuesto que en árboles nunca van a llegar a esa situación de estrés. Bueno, la inundación modifica el entorno de las raíces y esto afecta la disponibilidad de oxígeno y de nutrientes, ¿sí? Y va a causar un efecto negativo en el desarrollo y el crecimiento de las plantas. Bueno, estas plantas a este estrés tienen respuestas morfológicas y anatómicas a la inundación. La primera es la elongación de los brotes, ¿sí? Crece, el crecimiento de natura, la formación de erénquima, que son estos espacios porosos, estos espacios porosos, ¿sí? Que le permite oxigenar en esta situación a las plantas. Después tenemos la formación de lenticelas hipertrofiadas y de raíces adventicias, ¿sí? Las raíces adventicias son estas raíces rojas, ¿sí? Que salen solo en el tallo, y las lenticelas hipertrofiadas son estos puntitos blancos que vemos ahí, que son estructuras también que le dan oxigenación y le permiten la oxigenación a la planta y además absorber nutrientes. Bueno, y también sufre unas modificaciones en la anatomía exfoliante y el flujo de gases a través de tejidos porosos, de los tejidos porosos. También tienen respuestas fisiológicas a la inundación, como la inhibición de la fotosíntesis, ¿sí? Las causas pueden ser el cierre estomático, la disminución del contenido de clorofila, la degradación de la membrana tilacoidal, la reducción de la actividad enzimática asociada a la fotosíntesis y el descenso de la formación y expansión de las nuevas formas. Y después, las plantas que están en inundación y que soportan la inundación tienen estrategias de supervivencia. La primera es el síndrome de escape hipóxico, que la denominamos LOES, en donde la planta viene el evento de inundación, ¿sí? Está la planta con la altura al momento de la inundación, llega la inundación, ¿sí?
Es una inundación parcial, no cubre completamente la planta, entonces la planta ¿qué hace? Se elonga y trata de escapar de esa situación. Si hay un mayor aumento o el nivel de agua aumenta, la planta sigue creciendo en elongación. Y la otra estrategia es el síndrome de quiesencia hipóxico, LOQS, en donde la situación es de inundación total. Entonces tenemos la altura de la planta en esta imagen, ¿sí? Al inicio de la inundación cubre completamente la planta no crece durante el periodo de inundación y cuando termina ese periodo de estrés, la planta, a partir de la altura que tenía, vuelve a reanudar su crecimiento. Bueno, un breve panorama de los 5 capítulos, son 4 estos en realidad, porque uno es de introducción, que vamos a ver ahora. En el capítulo 2 vamos a ver la variabilidad y la tolerancia a la inundación de los 29 fenotipos de sauce. En el capítulo 3 estudiamos los efectos de la profundidad de inundación sobre la fisiología postestrés de sauces. En el capítulo 4 vemos los efectos de la profundidad de inundación sobre la partición del nitrógeno y fósforo durante el periodo de recuperación en plantas jóvenes de sauce y las consideraciones finales. Bueno, en el capítulo 2, el objetivo fue analizar las respuestas a la inundación de 29 clones e identificar caracteres morfológicos, fisiológicos y bioquímicos que estaban asociados al estrés de inundación. Nuestra hipótesis fue que existen caracteres que pueden medirse de manera rápida y no destructiva de un gran número de individuos y que iban a correlacionar con la tolerancia a la inundación de sauce. Y que estos luego pueden usarse como herramienta de selección temprana para los nuevos clones que toleren el dicho estrés. En este capítulo, como dije, utilizamos 29 clones de estas especies que están en la columna 1, ¿sí? Usamos 5 de Salix matsudana, 7 de Salix matsudana por alba, 3 de amigdaloides, 3 de humboldtiana, 2 de Paragili por alba, 3 de nigra, 2 de matsudana por nigra y 1 de Babylonis liminalis, Gezoensis y alga. Este material vegetal es proveniente del programa de mejoramiento genético de INTA Delta del Paraná. Por eso en la última columna tenemos que la mayoría están en estado experimental y los que dicen comercial ya están registrados. A hoy en día, hace poquito, registraron un par de estos clones, pero bueno, como ya estaban, no los actualicé. El tratamiento que se hizo en este capítulo fue, se colocaron las plantas, los 29 clones, en recipientes de 100 litros y se inundó un 80% de la altura de la planta. Y se contrastó con su control. Este ensayo duró 43 días de inundación, se sacó de la situación de estrés y se muestreó con un muestreo destructivo final. No tuvimos etapa de recuperación. Y se determinaron altura y diámetro basal, que se terminó antes de iniciar la situación de estrés, y al finalizar la situación de estrés, porque durante la situación de estrés no podíamos medir abajo del agua, área foliar total, área foliar individual, área foliar específica, número de hojas, peso seco de hojas, tallos y raíces, razón de área foliar y relación raíz-pasto. Después se midió un índice de tolerancia a la inundación, que es un índice que nos permitió homogeneizar y comparar cómo se comportaban todos estos clones frente a la inundación, que se terminó con el peso seco total de los inundados sobre el peso seco total de los control por 100. Se determinó además la densidad de la madera, la concentración de nitrógeno, el contenido de nitrógeno foliar y, por último, se hizo un cálculo de la eficiencia del uso asimilatorio del nitrógeno, que se calculó con la biomasa foliar sobre la concentración de foliar de nitrógeno. Estas son imágenes de las plantas inmediatamente sacadas de inundación. Podemos ver que el comportamiento es muy variado. Tenemos plantas con raíces adventicias rojas, en una cantidad mediana, en una cantidad con mucha cabellera. Tenemos plantas que tienen raíces adventicias blancas solo en la parte de la estaca.
plantas con raíces adventicias en tallos, tacas, blancas, ¿sí? La variabilidad es muy amplia. Y esto es lo que le va a permitir comportarse de distintas maneras frente a esta situación. Algunas ni siquiera tuvieron raíces adventicias en el tallo, sino que solo en la parte de abajo. ¿Bien? Hicimos un gráfico comparando este índice de tolerancia a la inundación, como dije recién, y nos arrojó que tenían toda esta variabilidad del comportamiento a la inundación. Si tenemos árboles que van desde 39 como el Babilónica a 103, 102, 103, un Matsudana. Hacemos un análisis de componentes principales en donde comparamos las plantas en situación de inundación con las plantas control, además mezclando las variables. Y este análisis de componentes principales nos explicó con la componente 1 que el 50% está explicado por el tratamiento. Hacia izquierda, hacia el lado, bueno, no sé cómo ven la derecha, bueno, de color naranja son las plantas control y las de color azul son las plantas inundadas. Entonces vemos que la tendencia fue que las plantas control se relacionaron con todas aquellas variables que están de aquel lado y las plantas inundadas con estas tres, que son razón de área foliar específica y concentración de nitrógeno en hoja. ¿Sí? No me voy a poner a nombrar todas aquellas porque son las control y nos importamos a ver qué pasaba con estas. ¿Bien? Y después tenemos en la componente 2, en el eje de la CI, que está explicado un 15%, que es generalmente por la genética. Bueno, ITIC correlacionó con todas las variables, bueno, correlaciona con todas las variables. En la diagonal superior están las inundadas, en la diagonal inferior están las control. Solo me voy a enfocar en ITI comparada con las variables en inundación. Y tuvo correlación con todas las variables que tienen el asterisco. Con la razón de área foliar tuvo una correlación negativa, y con ANOE, que era con el que más nos interesaba saber si tenía correlación o no, no tuvo correlación. Bueno, la hipótesis ya la leí, la dejo por si alguien la quiere volver a leer y refrescar. La conclusión es que encontramos caracteres medibles de forma rápida y no destructiva, como la altura, el diámetro y la densidad básica, que no hubo correlación entre ANOE e ITI, y que la plasticidad del ITI estaba dado por el fenotipo. Bueno, en el capítulo 3, como dije, estudiamos los efectos de la profundidad de inundación sobre la fisiología post-estrés en sauces. El objetivo de este capítulo fue analizar respuestas fisiológicas de Salix, Matsudana, frente a la inundación, y especialmente el comportamiento después de la inundación, o sea, la recuperación o post-inundación. Las plantas de sauce experimentaron dos tratamientos distintos de estrés: anegamiento, ¿sí? Que ya lo expliqué al principio, que solo se cubría el sistema radicular, e inundación parcial, que solo parte del tallo íbamos a cubrir en este ensayo. Las hipótesis: que la profundidad del agua de inundación iba a tener un impacto diferencial sobre el periodo post-inundación, en la partición de la materia seca, en la actividad fotosintética, en el área foliar de la planta, en el tamaño de los vasos y la conductividad hidráulica del tallo. Y la otra hipótesis que nos planteamos fue que las hojas desarrolladas durante y después de inundación iban a tener diferentes características morfológicas y bioquímicas, y que pueden afectar su actividad fotosintética posterior a la inundación. Bueno, el material vegetal utilizado acá, ya dije que era Salix Matsudana, también proveniente del programa de mejoramiento genético del Delta. En este ensayo lo que se hizo fue, se pusieron plantas control, plantas I10 y plantas 40. Las de I10 son las anegadas y las I40 son las de inundación parcial. Y lo mismo, se utilizaron los contenedores de 100 litros del ensayo anterior para las I40 y se cubrió la planta hasta 40 centímetros desde la base, y las I10 se cubrió desde la base 10 centímetros. Se pusieron macetas de 3 litros en macetas un poquito más grandes. El periodo de inundación duró 35 días, se hizo un muestreo destructivo intermedio cuando se sacaron de inundación y se dejó el periodo de
posinundación o recuperación por 28 días. En ese periodo se midieron las L1 y L2, que son dos hojas expandidas. L1 durante el periodo de inundación se expandió completamente y la otra se expandió completamente durante el periodo de recuperación. Y al finalizar los 28 días de recuperación se hizo un muestreo destructivo final. Se determinaron las mismas variables que antes: la altura, diámetro, área foliar y peso seco de todos los compartimentos. En este se hicieron determinaciones anatómicas de conductividad hidráulica, diámetro del lumen y área del vaso, número de vasos, fracción del número de vasos y densidad estomática. Después se hicieron medidas de intercambio gaseoso en la misma L1 y L2. Se midió la actividad fotosintética, la transpiración y la conductancia estromática, y se hicieron determinaciones bioquímicas. Se midió el nitrógeno total por el método de Kiendall, concentración de azúcares solubles y no solubles por Somogyi-Nelson y el contenido de clorofila. Bueno, esta es una imagen de las plantas como estaban en el ensayo, los contenedores de 100 litros, las macetas más grandes para I10 y las control, que son las que están allá atrás. Y en la imagen D vemos cómo se marcó el cambium para luego hacer el análisis de cómo se comportaban todas esas variables que vimos de área, número y de vasos. Bueno, en altura encontramos que las plantas I10 tenían una altura mayor, ¿sí? Significativamente mayor que la control y la I40. Lo dividimos el análisis lo dividimos en el primer cuadro de altura en 3 etapas. El 0 es el inicio, antes de la inundación, el 35 es el día después de la inundación y el 63 es el día después de la recuperación, o el día final. Y la tasa de crecimiento relativo no tuvo diferencias significativas durante la inundación. Al final de la recuperación, las control tuvieron mayor tasa de crecimiento que las inundadas. Podemos pensar que las inundadas total, o las I40, iban a estar haciendo otra cosa en el momento de crecer, que lo vamos a ver más adelante. La tasa de diámetro y la tasa de crecimiento de diámetro relativo se comportó de la misma manera, por eso no puse. Bueno, esta es una imagen de una planta inmediatamente sacada de inundación y una planta al otro día de inundación. ¿Sí? Podemos ver en la primera imagen que las raíces adventicias son turgentes, ¿sí? Hasta se puede ver que tienen agua todavía, las lenticeias hipertrofiadas también, y en la otra imagen podemos ver que las raíces están como pachuchas caídas, es que se secaron completamente, ¿sí? Comprobamos que las raíces no duran más de un día después de salir del agua. Esta es una planta descalzada de control. Podemos ver que las raíces en la estaca son blancas, no sé si se llega a ver, pero bueno, son blancas realmente, y están turgentes, y en la planta inundada, no, es de muy buena calidad, pero eran negras, y si las apretabas, se desarmaban, estaban muertas. O sea que estas raíces en inundación se murieron durante el tratamiento, por eso se crean las raíces adventicias, y que por eso decía recién que las plantas crecían menos y 40 en la recuperación, porque deben estar tratando de recomponer estas raíces que perdieron durante la inundación, ya que las raíces adventicias también se mueren cuando salen de inundación. Estos son cortes transversales de tallo, las A, B y C. La control es la B, ¿sí? Que podemos ver que tienen aerénquima, esos espacios porosos entre las células, y que las I10 y las I40 tienen espacios porosos de mayor tamaño, ¿sí? Que las control. Y la imagen D es un corte transversal de una lenticela hipertrofiada. Queríamos saber cómo era el interior de la lenticela. Bueno, yo les conté que habíamos marcado el xilema con un bisturí, con un bisturí, para poder ver cómo se comportaba el xilema durante la inundación y post-inundación. La flecha verde
indica el área del sistema desarrollado durante la inundación, ¿sí? Es esta de acá y esta de acá. Y la flecha amarilla, el periodo post-inundación. Hicimos análisis estadístico de estas variables que les había nombrado al principio, ¿sí? Medimos área de vasos, diámetro de vasos, número y la fracción del número. Y lo dividimos en tratamiento, recuperación y corte total. En tratamiento, área de vasos y diámetros no tuvieron diferencias. En la recuperación encontramos que las I40 tenían diferencias con las control, tenían mayor área de vasos, al igual que mayor diámetro de vasos, ¿sí? Las I40 que las control. Y en el corte total, el área de vasos fue mayor que las control y las I10, y el diámetro de vasos fue mayor en I40 que en las control. Con las I10 no tuvieron diferencia. Y después el número de vasos se comportó en todas las etapas que medimos igual. Las control tuvieron mayor número de vasos, ¿sí? Tenían entonces mayor número de vasos, pero más chiquitos, y las I40 tenían menor número de vasos, pero más grandes. Y por último, la fracción del volumen de vasos fue mayor en control en I10, comparada con las I40 en el tratamiento, y se revirtió la relación al periodo de recuperación. La fracción del lumen se calculó como el área de vasos por el número de vasos por 100. Bueno, calculamos la tasa fotosintética, también medimos la tasa fotosintética en las L1 y L2, y nos arrojó que las I40 tenían mayor tasa fotosintética que las control y las I10. Después la concentración de nitrógeno foliar, que también la medimos en las L1 y L2, nos dio que en el día 35, al final de la inundación, y en el día 63, al final de la recuperación, también fue mayor en I40, comparada con la control y la I10. Bueno, un cuadro resumen de todas las variables que medí en inundación y en post-inundación. Tenemos que la altura fue mayor en la I10 que en la I40 en los dos tratamientos, en las dos etapas, ¿sí? Inundación y post-inundación. El diámetro fue mayor en I10 en inundación, pero se mantuvo igual en la post-inundación. El crecimiento, la tasa de crecimiento del diámetro fue mayor en I10, pero en post-inundación se revirtió. La relación raíz-vástago fue mayor en I40 en inundación y se revirtió en la post-inundación. El peso total fue mayor en I10 en inundación, pero durante post-inundación se mantuvo igual. El área foliar de la planta fue igual durante inundación y fue mayor en I40. El nitrógeno foliar fue mayor en I40 en los dos tratamientos. La fracción del volumen del vaso fue mayor en I10 en inundación y mayor en I40 en post-inundación. El azúcar soluble en hoja durante inundación se mantuvo igual y en post-inundación fue mayor en I40. El área foliar específica fue mayor en I40 en inundación y se mantuvo igual en post-inundación. Y después tenemos la clorofila, la tasa fotosintética y la discriminación isotópica de carbono. No se determinaron durante la inundación y en post-inundación fue mayor en I40 la clorofila y la tasa, y la discriminación isotópica fue mayor en I10. Bueno, encontramos que había diferencias morfológicas y bioquímicas en hojas expandidas después de la inundación de periodo de inundación, y que las respuestas fisiológicas también variaron con la recuperación. Esto viene a respuesta de nuestras hipótesis. Entonces, confirmamos que la hipótesis 1 se aceptaba. Aceptamos la hipótesis 2 también, porque también tuvieron diferencias morfológicas y bioquímicas, y concluimos que la tolerancia a la inundación se da por respuesta al estrés, y que también también por la tasa fotosintética compensatoria y el crecimiento diferencial del fósforo. El último capítulo, efectos de la profundidad de inundación sobre la partición del nitrógeno y el fósforo durante el periodo de estrés en la planta de sauce. El objetivo fue analizar los efectos de la inundación parcial y total
de la concentración y partición de nitrógeno y fósforo en plantas jóvenes de sauce durante la inundación y en el periodo de recuperación post-estrés. Y el objetivo fue que la inversión parcial y total iban a afectar de diferente manera la concentración de nitrógeno y fósforo en los distintos órganos y que durante la inundación, como periodo de recuperación, y se iban a contrastar con plantas control regadas a capacidad de cambio. Y la otra hipótesis es que el clon, con mayor concentración foliar, nitrógeno foliar y fósforo, iban a tener una tasa de crecimiento mayor periodo de inundación. Disculpe, voy a terminar. Bien. El material vegetal que utilizamos en este ensayo fue Agronales y Carapachay. Son dos clones que elegimos del ensayo de 29 clones. Los dos son Salix Matsudana por Alba. Los elegimos con fechas de brotación similar para que no hubiera diferencias en el arranque, en el crecimiento. Y elegimos dos que tuvieran ITI contrastante. El ITI era el índice de tolerancia a la inundación. Agronales tenía un ITI de 101 y Carapachay de 71. No elegimos uno más contrastante con un ITI mucho menor por miedo a que se nos mueran en el periodo de inundación. Entonces elegimos eso. Bien, hicimos entonces dos ensayos, uno en inundación parcial y uno en inundación total. Los dos fueron muy similares, se pusieron las plantas de Agronales y de Carapachay en contenedores de 100 litros. En inundación parcial se cubrió parte de la planta y en inundación total se cubrieron completamente. La única diferencia entre los dos ensayos es que en inundación parcial estuvo 21 días de inundación, en inundación total estuvo 22 días de inundación y después tuvieron 28 días de recuperación los dos. Hicimos un muestreo escalonado periódico en donde uno es el día 1 después de la inundación y así sucesivamente 7, 14, 21 y 28. En el día 1 medimos crecimiento de nitrógeno y fósforo, en los muestreos intermedios solo crecimiento y al finalizar también medimos crecimiento de nitrógeno y fósforo. Bueno, fotos de los ensayos, ¿sí? Los contenedores azules, las plantas control, una planta inmediatamente sacada de inundación, ven que no tiene raíces adventicias, lenticelas, dos plantas descalzadas, una Carapachay y una Agronales control, y las plantas inundadas. Pueden ver que tenían muy poquita cabellera algunas plantas de raíces adventicias. Bueno, aplicamos las fechas de muestreo en donde medimos altura para las dos situaciones y vemos que en la inundación parcial, vamos a hacer hincapié en la parte de inundación, tuvieron crecimiento, ¿sí? Las control con las inundadas, no hubo ningún problema. En cambio, en la inundación total podemos ver que en el periodo de inundación, las plantas inundadas no tuvieron crecimiento. Esto podemos asociarlo a las dos estrategias que nombré al principio, la LOES y la LOQS, ¿sí? Que esta podría ser una LOES y esta podría ser una LOQS, ¿sí? Una equiesencia y una de escape. Bien, el diámetro se comportó de la misma manera. Y después hicimos análisis estadístico de la tasa de crecimiento en altura y nos enfocamos en lo que es la recuperación y encontramos que Agronales inundado tenía una tasa de crecimiento en altura mayor comparado con su control en inundación parcial y en inundación total. Y que Carapachay inundado tenía una diferencia significativa en altura de tasa de crecimiento en altura con su control. Bien, la concentración de nitrógeno la medimos por compartimento, por órgano, ¿sí? Lo marroncito, lo amarillito es raíz, lo marrón es tallo, lo verde es hoja, y están divididas por fechas de muestreo. Fecha 1, inmediatamente después de inundación, fecha 28, 28 días después de recuperación. Y después hicimos análisis por tratamiento, en donde vimos
que en hoja, en la fecha 1, solo tenía diferencias significativas agronales en inundación parcial, ¿sí? Comparadas con las Carapachay. Se comportó de la misma manera a los días 28. Se mantuvo esa diferencia en inundación total, o sea que agronales tenía mejor tolerancia, mejor producción de concentración de nitrógeno. El tallo encontramos que tenía diferencias significativas, las agronales, y en hoja a los 28 días también se mantuvo la tendencia. Y después hicimos dentro de los clones, solo encontramos diferencias en el tallo, en el tallo de agronales control, con agronales inundados. Después tenemos la concentración de fósforo que también medimos de la misma manera, compartimentalizamos en órganos, por tratamientos. También encontramos diferencias de la concentración de fósforo en hoja al día 1 y en tallo. Encontramos en hoja al día 28 y en tallo en inundación total al día 1 y en hoja en inundación total al día 28. Y por clon encontramos solo en agronales en el día 1 diferencias y en el tallo. Y también en el tallo de agronales e inundación total. También hicimos un análisis de componentes principales en donde en este análisis metimos las concentraciones de fósforo, nitrógeno de todos los tallos, de todos los compartimentos, raíz, tallo y hoja, y los contenidos de nitrógeno, que lo calculamos como la concentración de nitrógeno por la biomasa. Y encontramos que en la componente 1 está explicado en un 76% por la fecha de muestreo. Hacia el lado de los naranja amarillito, ya no sé cuál es derecha y izquierda, se depositaron todos los contenidos de fósforo y nitrógeno de raíz, tallo y hoja, y además la concentración de fósforo en raíz, que está allá arriba solita, muy cerca del peso seco de raíz, que son las variables que medimos, y podemos suponer que es porque el fósforo es muy poco móvil en el suelo, entonces puede ser que la concentración esté dada por la cantidad de fósforo que estaba en el suelo. Y hacia la izquierda tenemos las concentraciones de fósforo, nitrógeno, de hoja, tallo y raíz, que están asociadas con el día 1 de muestreo. Lo mismo nos dio para la inundación total. Hacia la derecha están los contenidos, hacia la izquierda están las concentraciones. Bien, la hipótesis entonces 1 la aceptamos de manera parcial, porque las concentraciones de nitrógeno y fósforo no variaron según la inundación, sino que se mantuvieron a lo largo del tiempo. Y la hipótesis 2 fue rechazada. Y como consideraciones finales, un resumen del capítulo de los 29 clones. El primero, que ya quedó como lejos. Teníamos los 29 clones, los tratamientos, inundado, control. Una tendencia, después de 43 días, el tamaño y la eficiencia asimilatoria del uso de nitrógeno en las control aumentó y el nitrógeno foliar disminuyó. Y la tendencia que el tamaño y anue en las inundadas disminuyeron y el nitrógeno foliar aumentó. La variabilidad del IPI muy amplia, desde 39 hasta 102, 103. Un resumen de todas las variables que medí en los 3 tratamientos: anegamiento, inundación parcial e inundación total. Tenemos que en el anegamiento la altura y la discriminación isotópica de carbono aumentaron, la tasa de crecimiento a la altura, el peso, el área foliar, el área de vasos, el número de vasos, el nitrógeno foliar, el azúcar soluble en agua, la clorofila y la tasa fotosintética fueron igual, la relación raíz-vástago y área foliar específica disminuyó,
y el fósforo foliar no lo determinamos en esta situación. La inundación parcial, la altura, la tasa de crecimiento en altura foliar, el peso, el área de los vasos, el número foliar, el nitrógeno foliar, perdón, el azúcar soluble, el área foliar, la clorofila, la discriminación isotópica y la tasa fotosintética se mantuvieron igual o mayor. La relación raíz-vástago y número de vasos disminuyeron, tampoco se midió el fósforo foliar. Y en inundación total, la altura disminuyó, la tasa de crecimiento en altura o área foliar específica aumentó. La relación raíz-vástago, peso seco total, área foliar de la planta, el nitrógeno foliar y el fósforo foliar fueron igual. El área de vasos, número de vasos, azúcar soluble, clorofila, la tasa fotosintética y la discriminación isotópica para esta situación no fue determinada. Entonces, para concluir, los aportes de esta tesis fue que la respuesta a la inundación varía entre los genotipos. Ciertos clones poseen mecanismos más eficientes, que les permiten la adaptación y la recuperación postestrés. Que hay criterios medibles y accesibles para la selección temprana de clones tolerantes. Que estas herramientas de selección no destructiva se pueden utilizar para evaluar un gran número de individuos, que se puede hacer de aplicación directa en la industria forestal, ya que permite seleccionar materiales genéticos más resilientes, que se estudió en profundidad la recuperación, tema que no está muy estudiado, de las plantas después del estrés de inundación, que ciertos genotipos sobreviven a la inundación y además después recuperan su crecimiento y su función fotosintética de manera eficiente, que la importancia de desarrollar cultivos forestales adaptados a escenarios climáticos futuros, ya que sabemos que tienen climas muy adversos, con grandes inundaciones, que estrategias para mitigar los efectos negativos de la inundación, y como conclusión final, esta tesis aporta conocimiento a la fisiología del estrés en sauces, con aplicaciones prácticas de mejoramiento genético, producción forestal y conservación ambiental, y que ofrece herramientas concretas para la adaptación de estos sistemas forestales al desafío del cambio climático, consolidándose así su relevancia en el ámbito científico y productivo. Sí. Bueno, ahora el jurado. Rápidos. ¿Quiere hacer alguna consulta? No te estamos escuchando. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, yo tenía algunas preguntas, más bien curiosidades, porque algunas cosas ya me contestó de lo que le puse en la tesis. A mí me interesaba mucho esa variabilidad que observa en el tipo de raíces entre los distintos genotipos. Quería saber si viste que eso fue consistente entre los distintos experimentos, o hasta dónde esa variabilidad depende del momento en el que hiciste, de las condiciones de inundación y demás, o si esos genotipos tienden a ser ese tipo de raíces a esa altura, con esa arquitectura, con esas ramificaciones y demás. De todos los clones solo hicimos ese ensayo, por eso mostraba y hacía hincapié en la variabilidad. Después nosotros hicimos un ensayo un poco más prolongado en los contenedores azules, pero no llegó a buen puerto, por eso tampoco lo pudimos incluir en la tesis. Pero sí, tienen ese comportamiento diferencial que es particular de cada clon, el tipo de raíz adventicia. Vieron que había unas como más fucsia, otras más blanquitas, otras más rositas, unas eran marroncitas, todas dependían del clon. ¿Pero te parece que algún tipo de esas raíces se puede asociar con una mayor eficiencia o mejor funcionamiento de esas raíces adventicias?
como para poder tener un parámetro por ahí para hacer una selección en futuros clones que se quieran evaluar? No lo analizamos, pero yo estimo que aquellas que tenían mayor cabellera de raíces adventicias se iban a comportar mejor o iban a soportar más el periodo de inundación. Esa es la pregunta. Sí, sí, porque algunas vos tenías como que se producen solo a nivel del cuello de la... Claro, a ver, de la estaca no que ya... no hicimos más ensayos enfocados en las raíces. Nosotros nos enfocábamos bueno, en todo lo que vimos. Podría ser un tema analizar a futuro del comportamiento de las raíces, si esas raíces están directamente relacionadas a soportar el estrés también. Y esas que tienen, que son rosadas, que deben tener antocianinas. Las plantas, también la parte aérea, tienen hojas más rojizas o algo más, ¿se caracteriza toda la planta? Es lo único que encontramos con ese color. Las hojas se mantuvieron todas iguales, no cambiaron de color en ningún momento. Después, en el otro capítulo, ¿Cuál? donde evaluaste las dos con I10 y con I40. Ahí, en algunas viste también bueno, después del periodo de inundación más prolongado, las raíces adventicias prácticamente, bueno, las raíces originales mueren. Y la estaca, la porción de estaca también del tallo de la que salían esas raíces, ¿se vio afectada de alguna manera o no? Porque después vos proponés que durante la recuperación se tendrían que crece menos porque la planta está consumiendo su fotosintato para producir un nuevo sistema de raíces. Entonces quería saber si esa parte de la estaca de la que se murieron las raíces queda viva y tiene la capacidad de seguir produciendo un nuevo sistema radical. Ese pedacito. Pues las raíces se murieron, pero la estaca también, el tallo ese se murió o sigue. La planta no la descalzamos, o sea, la que tuvieron el periodo de recuperación generaron raíces en la estaca. ¿Eso me está preguntando? Sí. Si esa estaca que queda, ¿qué capacidad tiene si no se vio afectada en los 40 días que estuvo bajo agua? En los 28 días que estuvo bajo agua. No, después volvieron a regenerar raíces, por eso decimos que tienen esa capacidad de, una vez que se mueren las raíces de esas de la inundación, después se vuelven a generar, como que tiene reservas para volver a formar en el periodo de recuperación. ¿Y ese tallo durante la inundación sufrió, digamos, la parte de formación de arénquima también afectó al tallo? ¿O no? A la estaca no lo analizamos. En la estaca no hicimos el análisis. Hicimos el análisis en la vara, en el tallito que salía de la estaca. Como para que sobrevivan, pensando en que tiene que sobrevivir bajo agua también, claro, ese tallo de muchos la días. estaca ¿no? tiene creo que 2 años, 3 años. Entonces no podemos comparar cambios porque ya estaba crecida en realidad. ¿Y cómo explicarías que ese estrés más intenso de una lámina de agua mayor, en realidad esas plantas tengan una tasa fotosintética más alta, más área foliar, más nitrógeno foliar, con un estrés más intenso? Porque tiene que iniciar un mecanismo para poder escapar de esa situación de inundación. Entonces, aumenta la clorofila, aumenta el rubisco y todo el mecanismo fotosintético. Porque yo, bueno, de mi experiencia, cuanto más intenso es, como que se acelera la senescencia, la fotosíntesis se ve más afectada y todo con mayor intensidad. Yo me esperaría que hubiesen bajado tus valores de nitrógeno, de clorofila, de área foliar en ese tratamiento más intenso con respecto al otro. Sobre todo por el daño que
tiene también al sistema radicular que va a estar afectando toda la parte aérea, ¿no? Sí, pero tiene un comportamiento bastante diferente a lo que uno pensaría que ocurre, porque de hecho las hojas durante inundación no se mecen tampoco las que están por fuera del agua. Las que están adentro del agua sí se secan y se mueren, pero las que están afuera del agua como que adquieren una consistencia un poco más resistente, más gruesa, no sé cómo explicarlo. Como que se engrosan y tienen como un verdor mucho mayor. No lo medimos tampoco eso. Sí, por eso podría ser interesante, digamos, buscar la explicación de por qué un estrés más intenso en No realidad afecta, mejora sí. ciertos parámetros fisiológicos, ¿no? Sí, Y ver por ahí el espesor de las hojas que se forman también. sí, el espesor, el verdor, se podrían determinar un montón de cosas que no medimos. El tema que ensayos transcurrieron durante pandemia y yo venía sola a medir, así que no medimos muchas variables porque estaba sola. Podríamos haber medido un montón de otras cosas más, sí, que nos quedarán a futuro para medir. Eh, ¿Alguna pregunta ¿Y más? por qué la última que te hago después de ¿por qué te parece que la concentración de nitrógeno y fósforo no tiene tanta relación con el crecimiento post inundación? No se ven tan reflejados, o sea, en una mejora post inundación. Yo creo que es porque está, o sea, hablando de las inundadas, es porque está activando o llevando los nutrientes para otro lado, para las hojas. Más allá de que no encontramos diferencia de concentración en raíz, está utilizando los nutrientes que le quedan para poder subsistir a esa situación, poder afrontar, haber salido de un estrés tan grande. Parece que por eso va por ahí el nitrógeno. Bueno, yo no tengo programas preguntas. Bueno, muchas gracias. Doctor Muñoz, ¿tiene consulta usted? Hola, bueno, quería felicitarte, Irina, por a ver si se ve, todas las mediciones que tomaste durante estos años de la tesis, son bastantes variables medidas. Y bueno, muy interesante la tesis, muy interesante el trabajo con Sauce. Y bueno, tengo algunas preguntas para hacerte. Una es, viste cuando estás mostrando en el capítulo 2 el ITI de los diferentes materiales, ¿sí? Tenés, sí, la figura donde está el ITI como ordenado, de menor a mayor. ¿Podés ver algo de vigor híbrido? ¿Le hiciste alguna estadística para ver vigor híbrido de, qué sé yo, No, no medimos nada no sé, un no, típico porque además estos clones vinieron, bueno, del programa Pinta Delta y en realidad no teníamos mucho espacio para hacer muchas más cosas. sí, sí, Y bastante. Igual las ciudadanas por arriba son Y están capaz, en mayor. claro, sí, Eso sí, sí, pero a ver, están muy amplios también. La Sudana por Alba tenemos 3 al final, pero también tenemos acá con 60, entonces como sí, muy capaz que amplio. se podía hacer, ¿cómo se llaman estos? Unos análisis esos ortogonales. No sé, sí, sí, no sé, para que lo tengas en cuenta para Sí, más sí, adelante. podría determinarse. A ver Sí, si hay vigor híbrido y si no hay, o si hay lo contrario. Y bueno, y después con respecto al capítulo 4 creo que es, sí. entonces la estrategia de... Al 4 no, me parece que... A ver, ¿cuál es el...? Ah, sí, el capítulo 4 sería. O el 3, bueno. No es el nitrógeno de fósforo. La estrategia esta de quiesencia, para que funcione bien, Sí. debería estar acompañada por
una recuperación así abrumadora cuando drenás, ¿no? ¿Lo viste eso? Sí, no hubo gran crecimiento. O sea, no fue una locura. Capaz que si le hubiésemos dado más días de recuperación, hubiésemos encontrado más cosas. El A mí me tema es parece que... en algún momento vi algo, yo no sé si en la tabla 4.1 creo que era. de la tesis. Sí, la tesis, a ver no sé si las tenés me acuerdo ahí. cuál es, me acuerdo. Ya tanto no me acuerdo. Sí, no, eran tantas tablas, tantas figuras que te... a ver si la tengo a mano esta. No. Bueno, se ve algo, está interesante porque justamente es eso, ¿no? El control sigue creciendo a la misma tasa y las recuperadas, ¿cómo se llama? Las drenadas, las inundadas durante el periodo de recuperación, es como que les duplica la tasa de crecimiento. Ahí está, la tabla 4.1. Esto no lo tengo todo ahí marcada en amarillo. ¿Sí? Tenés los valores y esta está... bueno, vos lo que mostraste son las figuras de altura en función de la recuperación, del periodo de recuperación en su momento. Pero bueno, ahí Sí. se ve que bueno, que sí, que hacen quiescencia y que después cuando drenás, se recuperan bastante rápido. ¿Sí? Para tenerlo en Sí, cuenta. el tema es que a ver, habría que hacer un ensayo con un poquito más de tiempo para ver cómo se comportan luego, porque tampoco es un periodo tan largo, 28 días de recuperación. Capaz que en poco tiempo se quedan sin reservas y decaen. Uh-huh. Sí. Bueno, o sea, si hicieran escape, digamos, o sea, ¿cómo lo harían? Porque no creo que tengan meristemas intercalares, No. ni en el tallo, ni en las hojas. Los pecíolos son bastante cortitos. Sí. O sea, todo el escape lo tendrían que hacer por crecimiento, por nuevo crecimiento del meristema apical, ¿no? Así que, bueno. Bueno, la última pregunta de curiosidad es si después de ver todo esto que pasó con los vasos, si pensaron hacer o lo hicieron medidas de habitación, embolia, si lo van a hacer en el futuro, si no lo van a hacer. Hicimos conductividad hidráulica Uh-huh. y ninguno de los ensayos tuvo problema, así que creemos que no sufren ni cavitación ni embolia. Tienen tantos vasos que... Mira, no sería un Sí. problema. A ver, bueno, tienen, acá no las puse las imágenes de conductividad hidráulica porque no nos dio nada, pero eran como mangueritas los tallitos que pusimos a hacer conductividad hidráulica. Pasaban mucho líquido. Mira. Uh-huh. Manguerita. Bueno, sí. No tengo más preguntas para hacer. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Delgado. La presentación. Estancia de Irina, presentaciones, muy buena la tesis y muy clara la exposición. Y lo mío son tres preguntas muy cortitas. Uno, ¿cuál es el criterio de elección del número de días? Porque para podías representar eso y por qué 28 para todos los 28. 28 quisimos hacer 5 semanas de recuperación. Sí. ¿Y la otra variación fue 43? No, fuimos viendo, a ver, nosotros escapábamos del calor extremo, entonces fuimos como ubicando los ensayos para no llegar a diciembre con mucho calor, porque las macetas son de 3 litros, entonces nos agarra un calor fuerte y perdíamos todo. De hecho, con el ensayo más largo, con contenedores, plantas en contenedores, los grandes,
Nos agarró mucho calor y perdimos todas las hojas, entonces ya no pudimos medir nada. Entonces hicimos como tratar de invocar en fechas. Sí. Ok, no. Y después, en cuanto al agua, esto ya lo había Sí. ¿No pensás que pueda llegar a haber alguna diferencia en el resultado de los ensayos usando el agua corriente que usaron acá? El agua en el, bueno, a ver, no sé si se ve en alguna foto, pero en el agua, a ver, es agua estancada, porque los contenedores es agua estancada, que empieza a crecer todo. O sea, no es agua cristalina, está bien, nosotros agregamos agua de la canilla, pero porque no, tampoco nos podemos traer agua todos los días del delta. Pero no era cristalina, también tenía algas, también tenía suciedad, también era oscura, agua oscura. O sea, la situación es más o menos, yo agregué en la tesis una imagen de la situación a campo de los sauces, y es, nada, es mugre, todo de abajo, hoja, mugre, de todo. Bueno, acá la situación es más o menos similar, porque no es que recambiamos el agua. Eso se va llenando de tierra, de hojas, que no la íbamos limpiando. Entonces, pero igual no habían tomado. no tuvimos en cuenta eso porque agua era lo único que teníamos para utilizar, que agua de canilla. Puede que afecte el cloro del agua, que puede ser, no lo sabemos. Pero como todos usamos el mismo agua, es como, fue un error en todas igual. Bien. Bueno, no, la última, pero bueno, gracias a si lo tuvieras que repetir, ¿qué harías? ¿Qué pensás que cambiarías, modificarías? No, yo creo que capaz que sumaría algunas cosas que no pude medir por nada, cuestiones de pandemia, por cuestiones de equipo, que no sé, en el primero medimos fotosíntesis, para el segundo se nos rompió el equipo, ya no pude medir. Creo que más variables no, porque fue un montón, pero creo que algunas que sí, repetir alguna cosa que no nos se dio, que nos falló, creo que sí, pero creo que en general no, sí, lo mantendría. Bueno, muchas gracias a todos. Acta número A ver si 134. escucha bien. ¿Me veo? Sí, 80 kilómetros, por eso no se entiende muy bien qué. A ver. Ah, Ya está. ¿listo? Bien, Ah, Federico, puedo hablar. bueno, acta número 134. En la ciudad de La Plata, el 31 de octubre de 2025, a las 10 horas, se reúnen la doctora María Laura Vidós, el doctor Federico Molar, presentes por videoconferencia, y la doctora María Isabel Delgado, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral de la ingeniera forestal Irina Mozo, con la presencia de la secretaria de posgrado y capacitación a distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Análisis de caracteres morfológicos y fisiológicos relacionados con la tolerancia a la inundación en diferentes genotipos de sauce, Salix, SPP, y posibilidades de uso como herramienta de selección genética forestal, bajo la dirección de la doctora Virginia Luques y la codirección de la doctora Silvia Monteoliva. La defensa fue presentada con claridad, demostrando capacidad de síntesis en la exposición de los resultados. La presentación se realizó en el tiempo estipulado y finalizó su exposición mencionando los aspectos más relevantes de la tesis. La ingeniera forestal Irina Mozo respondió adecuadamente a las preguntas formuladas por el jurado evaluador. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de
sobresaliente, o sea, 10. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señores diputados. Y ahora a descansar. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias. Preguntaban si lo mandan y de la firma. Exactamente. Ella confirma. No, mandámela. El acta. ¿Ves? Pues yo tengo firmas como secretaria de posgrado, entonces no es necesario que la firmen ustedes, la firmo yo en representación. Me la mandás así como es. Nosotros después le vamos a enviar un certificado a cada uno de ustedes. ¿Sí? Bien, tomando entonces. Muchísimas gracias y excelente, gracias por todo. Sí, sí. Y se cobra un montón. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao.